Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron al pendiente en el tiempo en el cual estuve convaleciente, enfermo. Para aquellos que no lo saben, Dios me dio la oportunidad de poder sufrir el contagio del coronavirus, algo que yo mismo sabía que era probable por las actividades que desempeño como cristiano, como tanatólogo. Y bueno, sabía que hay un precio que hay que pagar y estaba dispuesto a llevarlo a cabo. Y finalmente el Señor permitió que el día 5 de mayo comenzara con algunos síntomas que me llevaron a pensar que estaba infectado. Y efectivamente, pocos días después me llevé a cabo la prueba y la prueba salió positiva en cuanto al coronavirus. Los síntomas fuertes se dieron los días 5 al 10 de mayo de este año 2020 y realmente los síntomas no fueron muy agresivos. Agradezco a Dios por ello. A Dios sea toda la gloria y quiero dar el reconocimiento en primer lugar al Señor, por encima del tratamiento, por encima de las circunstancias a mi alrededor. Quiero agradecer a Dios porque gracias a Él puedo estar recuperado y puedo estar de nuevo realizando actividades tanto en el ámbito familiar como en el ámbito eclesiástico, en la iglesia. Y bueno, pues reitero que los días pesados fueron del 5 al 10 de mayo. Tuve alguna sintomatología como dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo, las articulaciones. Tuve una tos que me quemaba el esófago y la tráquea, los pulmones. Y también había dolor en las órbitas oculares, en los ojos. Y en cuanto a la fiebre fue muy leve, llegué a tener 37,5 si no mal recuerdo, que es una febrícula. Y gracias a Dios, después de 5 días de sintomatología bastante leve, comencé gradualmente a mejorar. Jamás tuve dificultad respiratoria, disnea, jamás tuve fiebres por arriba de 38 grados, gracias a Dios. Y bueno, actualmente ya estoy prácticamente recuperado. Hay varias secuelas que se dan como resultado del coronavirus. Es una enfermedad que se está conociendo apenas, pero dependiendo la gravedad de la persona, las secuelas obviamente son mayores. Si la persona fue un enfermo con pocos síntomas, las secuelas serán menores. Si alguien estuvo muy grave, que requirió ser canalizado, intubado, hospitalizado, y obviamente cuando salga, independientemente de que haya librado esa batalla, saldrá con repercusiones en su cuerpo. Y bueno, es importante que lo sepamos para que podamos ser cuidadosos, para que podamos confiar en Dios, para que podamos ser responsables y también para que podamos entender que finalmente el Señor a veces nos permite pasar por algunas pruebas con objetivos buenos, y el Señor quiere que aprendamos a depender más de Él, a confiar más en Él y también a saber que por más saludables que podamos estar o por más jóvenes que podamos estar o por muchos recursos que pudiéramos tener, cuando el Señor permite que llegue la enfermedad o la muerte, nada vale, sino solamente el poder estar en las manos del Señor. Pero bueno, el día de hoy quisiera compartir acerca de un tema que creo que es importante. Ya hablé algo de ello a nivel iglesia, a nivel dominical, pero quiero reiterarlo para aquellos que me están escuchando, sabiendo que a través de esto también Dios puede bendecirte. La palabra de Dios dice por boca del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 23, en el capítulo 5, en el verso 23. Él dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de todo nuestro ser y dice espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ser humano está compuesto de estas áreas y las tres son importantes y debemos guardarlas irreprensibles para Dios. Ya mucho hemos hablado acerca de
el cuidar nuestra alma, el cuidar nuestra comunión espiritual con Dios. Pero el día de hoy yo quisiera hablar acerca de la importancia de poder también guardar nuestro cuerpo para Dios. Y es algo muy importante porque a veces tendemos a ser místicos y solamente pensar en la oración, en el ayuno, en agradar a Dios, obedeciendo sus mandamientos, y todo esto es correcto. Pero finalmente descuidamos nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo también es parte de nuestro ser. Y también Dios nos lo ha dado para que podamos conservarlo de una forma apropiada, a fin de que podamos servirle a Él de una manera correcta. Es decir, Dios nos pide que no descuidemos nuestro cuerpo, ya que, según lo que dice la palabra de Dios, el cuerpo también es algo importante para Dios. Para ello quiero enfocarme en un evangelio escrito por el apóstol Pablo. Me refiero a la primera, una carta escrita por el apóstol Pablo. Me refiero a la primera carta a los Corintios. 3 pasajes en particular que hablan acerca del cuerpo. El primero de ellos se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19, y dice, pregunta el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice que Dios debe ser glorificado aún en nuestro cuerpo y también en el área espiritual, en el alma, en el espíritu. Debemos glorificar a Dios, pero quiero enfocarme al cuerpo. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios aborda esta situación. Y no solo eso, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, misma carta, en el capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, ha sido consagrado, ha sido apartado para Dios. Y está hablando del cuerpo. Nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ha sido separado para Dios. Por lo tanto, es importante que también seamos cuidadosos de nuestro cuerpo. Es decir, no caer en un misticismo de solamente pensar que somos alma y espíritu, seres etéreos, cuando también somos seres materiales, que requerimos comer, descansar, hacer ejercicio, etc. Tenemos necesidades físicas y es importante que estemos conscientes de ello, porque si no pudiéramos entonces caer en una postura mística que nos puede llevar a descuidar áreas como lo es el cuidado del cuerpo. Lamentablemente el día de hoy vivimos una pandemia a nivel mundial. Una pandemia que está afectando a mucha gente. Hay más de 8 millones de personas que ya han sido contagiadas el día de hoy, y de ellas varios cientos de miles han perdido la vida. En particular en nuestro país está siendo gravemente azotado por esta pandemia, algo que se veía muy distante, algo que se veía muy lejano, algo que mucha gente no creía en ella y decían que eran cuestiones económicas, políticas, etc. Aún el día de hoy hay gente que inclusive tiene escepticismo acerca de ella, pero lamentablemente mucha gente ha muerto, muchas personas. Y es importante, no quiero enfocarme ahorita a cuál es la raíz de esta pandemia, si fue creada por el hombre, si fue permitida u orquestada por Dios. Yo sé que Dios finalmente lo está permitiendo y a través de ello se cumple la palabra, se cumplen las profecías, y no solo eso, Dios trata con el ser humano y nos lleva a acercarnos a Él y a buscarle a Él. Hace un tiempo, lo comentaba también en la predicación de domingo, tuve la oportunidad de compartir con un amado hermano que partió con Cristo, partió joven, partió lleno de vida, partió con hijos todavía en formación, y finalmente él no tenía planes de morir, ni su familia tampoco tenía planes de que él partiera, pero Dios así lo permitió. Y estando con él, con el hermano David en el hospital, él me hablaba de algunas áreas que le preocupaban con respecto a la iglesia, y una de ellas era particularmente esta, el cuidado del cuerpo. Él decía: hermano, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué queremos cuidarnos ya cuando vemos que la enfermedad ha llegado a nuestro cuerpo? ¿Por qué empezamos
empezamos a tomar medidas de modificaciones en nuestro estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, el cuidado, ya que hay un diagnóstico médico, ¿por qué no mejor desde antes modificamos nuestro estilo de vida, entendiendo que aun y cuando somos pasajeros debemos tener cuidado de nuestro cuerpo? Y es algo que es cierto, debemos ser responsables del cuerpo que Dios nos ha dado y entender que es una herramienta que Dios nos ha dejado para que podamos servirle a Él. El cuerpo es una maquinaria increíble que Dios ha creado. Una maquinaria increíble. Si la comparamos con un vehículo, con una computadora, con cualquier aparato eléctrico, en nada se pueden equiparar. Pues el cuerpo humano es algo que aún el día de hoy el hombre no puede reproducir. El hombre no puede formar, el hombre no puede dar vida, el hombre no puede crear un ojo, un cerebro, un corazón. El hombre con toda su ciencia se queda boquiabierto ante la creación perfecta de Dios. Pero es importante que a pesar de que este cuerpo es temporal y un día vamos a partir porque la muerte es el fin de todos los hombres, puede ser antes de tiempo, porque no tenemos un cuidado de nuestro cuerpo. Podemos apresurar ese momento, porque no somos responsables y cuidadosos de la maquinaria que Dios nos ha dejado. Es cierto, este cuerpo es muy sofisticado y aún tiene procesos de recuperación, de reconstrucción. Cuando dormimos, hay una reparación del organismo, hay un sistema inmunológico que trabaja rectificando y corrigiendo defectos, enfermedades. Pero finalmente, si no somos cuidadosos con nuestro cuerpo, podemos apresurar la muerte y también podemos llevar a que nuestra vida sea una vida con capacidades limitadas, en las cuales no podamos servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos, o le serviremos a lo mejor con deficiencias, con debilidad, con cansancio, cuando el Señor quisiera que tuviéramos otras condiciones en nuestra vida. Debemos entender que el cuerpo que tenemos es una herramienta que Dios nos ha dado para poder vivir, para poder hacer el bien, para poder amar a nuestros seres queridos, pero también para poder servirle a Él, para predicar la palabra, para hacer misericordia. ¿Cómo podré yo hacer misericordia si estoy en una cama de hospital o si estoy en una cama de un cuarto y no puedo levantarme? Yo sé que en cierta forma podré de un modo o de otro buscar hacer el bien, pero si en un momento dado puedo levantarme y salir a predicar la palabra, a visitar hospitales, a visitar a gente que está con problemáticas, eso me permitirá servir a Dios de mayor manera. Qué importante es que seamos cuidadosos y responsables de aquello que Dios nos ha dado. Así como un vehículo que uno recibe y que en el momento dado el vehículo, si le damos el mantenimiento, si lo afinamos, si le cambiamos el aceite, si verificamos constantemente que tenga agua en el motor para que no se caliente, este vehículo podrá tener una vida muy larga de 30, 40, 50 años y funcionando correctamente, aún haciendo el cambio de algunas piezas que lo requieren periódicamente. El motor estará funcionando durante muchas décadas. Pero ese mismo automóvil, si no lo cuido adecuadamente, si le meto un aceite que no corresponde, si no le pongo agua, si lo manejo sin haber llenado el depósito de líquido, obviamente se va a desvielar, se va a calentar, se va a estropear, se va a echar a perder. Y un vehículo que fue diseñado para vivir, para funcionar, para trabajar varias décadas, pudiera estropearse en cuestión de días, de semanas, de meses o de pocos años. Así pasa con el cuerpo. Que podamos ser responsables con el cuerpo que Dios nos ha dejado. Y no es una invitación a que idolatremos el cuerpo, como el día de hoy se hace, que la gente se preocupa por el cuerpo y se olvida del alma, se olvida del espíritu, se olvida de Dios, desobedece la palabra. No estoy hablando de eso. No estoy hablando acerca de que el cuerpo sea lo más importante y lo demás pase a segundo término o se olvide. Tampoco estoy hablando de ello. Estoy hablando simplemente de que podamos ver que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la segunda venida de Cristo. Es interesante cuando revisamos el Antiguo Testamento, hermano, y vemos las leyes que Dios daba, las leyes sanitarias, las leyes alimenticias, las leyes de higiene, muchas leyes, y todas las leyes de Dios son para nuestro bien. Y aún las leyes alimenticias, vemos que tenían como finalidad que el hombre pudiese mantenerse sano.
que pudiese mantenerse en condiciones. Y no porque yo esté hablando que tengamos que regresar a la obediencia de la ley ceremonial, de la ley sanitaria, de la ley alimenticia del Antiguo Testamento y tengamos que judaizar a la gente en ese sentido. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que es un Dios que se preocupa por nuestro estado de salud. Es un Dios que dejó leyes buenas, sensatas, correctas, que tienen como finalidad cuidar nuestra vida. Y aún estudios actuales que se han hecho confirman que la ley de Dios es buena y es saludable para nuestra vida, en todos los sentidos, en el sentido moral, en el sentido físico, en el sentido emocional, en el sentido espiritual. Amados, Dios tiene cuidado por el cuerpo y Dios ha dejado leyes buenas que tienen como finalidad que podamos ser cuidadosos en nuestro organismo. El día de hoy el coronavirus está matando a mucha gente, pero lamentablemente hay factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que haya un mayor daño. Factores como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, como el tabaquismo, problemas de EPOC, que es una enfermedad pulmonar crónica en el ser humano, problemas cardíacos o problemas quizá de cáncer que han llevado a que la persona tenga quimioterapias y esto haga que desciendan las defensas, el sistema inmunológico. Son factores de riesgo que en momento dado favorecen que la enfermedad pueda tener una mayor afectación, que este pequeño virus pueda provocar mayores daños y secuelas en el organismo. Y hemos sabido de gente de 25 años, de 28 años, de 35 años que parten, pero muchos de ellos tienen estos factores de riesgo. Es decir, no cuidaron su alimentación, no cuidaron su vida. El tabaquismo, el alcoholismo también están en los factores de riesgo. Es decir, la gente que no es cuidadosa de su cuerpo el día de hoy, el día de mañana va a pagar las facturas y se va a dar cuenta la importancia de cuidar el cuerpo. Y varios de estos factores que hemos comentado son factores modificables o son enfermedades controlables que tienen que ver mucho con el estilo de vida que llevemos. Por ejemplo, al hablar de la diabetes y de la obesidad, se les llama las enfermedades gemelas porque van muy de la mano. Van muy relacionadas. Y no solo eso, algunos les llaman las enfermedades de la prosperidad, porque se habla de cierto estilo de vida que lleva a que la gente abuse de ciertos alimentos, descuide el cuerpo, incremente su peso. Vivimos en un país que tiene un gran problema de sobrepeso y un gran problema de obesidad. Y no solamente en adultos, también en adolescentes y aún en niños, porque hay una pésima alimentación en este país. Amados, somos cristianos y tenemos que ir en contra de ciertas prácticas, independientemente que en la sociedad la gente esté habituado a ello. Repito, hay varios factores de riesgo que son controlables, que son modificables y van de la mano con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si hablo de la hipertensión, cuando alguien es catalogado como hipertenso, inmediatamente hay modificación en su alimentación. Y está comprobado que los hipertensos, dentro de varios factores, la alimentación fungió como algo importante para que de pronto las venas y el sistema sanguíneo fuese afectado precisamente por la grasa, por el colesterol, etc. Y cuando alguien de pronto es diagnosticado con alguna enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como cuestiones cardíacas, inmediatamente los médicos comienzan a modificar la dieta, porque saben que eso va a favorecer que haya una vida larga. Pero si esto se hubiese hecho antes, obviamente la persona en muchos de los casos no habría llegado a esa condición en la que está. Si hubiese habido un cuidado, una disciplina, una responsabilidad de nuestro cuerpo, no se hubiera llegado a esa condición. Es decir, independientemente de que haya cuestiones hereditarias, que haya cuestiones quizá hormonales o de las glándulas, si uno es disciplinado, uno va a poder caminar con una cierta salud, independientemente de factores genéticos, hereditarios, etc. Sé que hay ciertos factores también que favorecen que haya mayores daños en esta enfermedad. Por ejemplo, el hecho de que sea un hombre o una mujer, el género o el sexo. Eso ya es un factor de riesgo, porque golpea más fuertemente a los varones que a las mujeres. Eso pues puede ser incontrolable. No decidimos qué género tendríamos. La edad es otro factor de riesgo que no es controlable.
pues no podemos elegir nuestra edad, finalmente vamos avanzando. Son factores que no son controlables, no son modificables. Por ejemplo, el grupo sanguíneo. Está comprobado que ciertos grupos sanguíneos tienen mayor predisposición a ser afectados. Bueno, es algo que no está en nuestras manos. No podemos modificarlo, no podemos cambiarlo. Pero cuando hablamos de la alimentación, cuando hablamos de la higiene, cuando hablamos del ejercicio, cuando hablamos del descanso, cuando hablamos del cuidado del cuerpo, sí está en nuestras manos. Y si modificamos nuestro estilo de vida, vamos a tener un mejor sistema inmunológico, mejores defensas. Es decir, nuestro cuerpo va a estar preparado para luchar en contra de las enfermedades de una forma más efectiva. Pero ya cuando alguien tiene obesidad, sobrepeso, diabetes, ya el sistema inmunológico, las defensas, ya bajaron. Y ya no hay la misma capacidad de poder contrarrestar todos los daños de virus, de bacterias o de microorganismos que pudieran dañar nuestro organismo. Y no estoy hablando acerca de eternidad. Finalmente todos vamos a morir. Y si Dios decide que hoy muramos, debemos estar preparados el día de hoy. Y alguien puede morir en perfecto estado de salud. Amados, estoy hablando de cuidar la herramienta que Dios nos ha dado para que podamos servirle el mayor tiempo posible, de la mejor forma. Obviamente alguien que esté en un estado saludable podrá servir a Dios de mejor forma, de mejor manera, sin cansancios, sin agotamientos, con lucidez, con energía, con disposición, mientras que alguien que está afectado por la salud se verá mermado, minado, imposibilitado a hacerlo de una forma adecuada. Yo sé que la obra es del Espíritu Santo y yo sé que es algo espiritual, pero Dios utiliza herramientas y una herramienta es nuestro cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice que las leyes de Dios tienen como objetivo también cuidar nuestro cuerpo. No caer en misticismo y pensar que todo es espiritual y olvidarnos del cuidado del cuerpo. También, como lo he enfatizado, amado hermano, hermana, no quiero formar un espíritu crítico, juzgón en medio de nosotros, que estemos supervisando y auditando a ver qué desayunó el hermano, qué desayunó la hermana, a ver qué come, a ver qué bebe. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de que cada uno pueda asumir con responsabilidad y con madurez esto. Y podamos hacer cambios personales, familiares, que nos ayuden a vivir de una forma mucho más saludable, sirviendo a Dios. Cuidémonos, pero que no haya un espíritu crítico o criticón en medio de nosotros. De estar ahí con lupa, checando, auditando y verificando cómo es el estilo de vida del hermano. No quiero que caigamos en esto. Y si en un momento dado vamos a algún lugar que nos invitan a comer y nos ponen algún alimento que no estemos habituados a ellos por salud, en una casa, no diremos, no, yo soy cristiano, cuido mi cuerpo, discúlpame, yo no tomo esto, yo no como esto. No, lo comeremos con gratitud, con fe, con humildad. Pero finalmente es importante que tengamos un estilo de vida, una disciplina, una responsabilidad individual y que evitemos cuestiones que puedan ser dañinas para nuestra vida y para nuestro organismo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. No es un llamado a la vanidad, no es un llamado a la idolatría del cuerpo, es un llamado a la responsabilidad, a ser prudentes y cuidadosos con aquello que Dios nos ha dado y nos pedirá cuentas de ello. La alimentación es muy importante. Seamos cuidadosos con nuestra alimentación. Algunos dicen que la alimentación buena es cara, pero no es así. Uno puede ir a una central de abastos y uno podrá encontrar verdura de muchos tipos, muy económica. Muy económica. De hecho, en las banquetas crece verdolaga. En las banquetas crecen verduras y plantas que tienen muchos nutrientes. Y de pronto en los camellones de las calles puedes encontrar frutas de árboles que se menosprecian, que no se toman en cuenta. Vivimos en un país que tiene muchos climas y gracias a Dios tenemos verduras, frutas de temporada, las cuales pueden ser de gran bendición para nosotros. Y podemos ir a un lugar donde se venda fruta, verdura de temporada, que es bastante económica. Hay granos, hay semillas, hay alimentos que pueden ser altos en proteínas y que son bastante baratos. Por ejemplo, el amaranto, por ejemplo, el germen de trigo, por ejemplo, la soya, etcétera. Que son alimentos que tienen muchas proteínas, que tienen vitaminas, verduras, frutas y que podemos utilizarlos en nuestra nutrición diaria.
y que van a permitir que nuestro cuerpo pueda estar bien alimentado sin que tenga que ser algo muy costoso. Tengamos cuidado con alimentos con demasiadas grasas, carnes demasiado grasosas, que podamos buscar que sea algo que realmente pueda ser de bien para nuestras vidas. Vivimos un país donde se abusa de la harina, se comen muchos alimentos con harinas, el pan, la tortilla. En ocasiones la gente come más tortilla que inclusive alimento. Yo sé que a veces lo hacen por carencia, pero repito, hay verduras muy económicas que también pueden satisfacernos y en momento dado no nos harán el mismo daño. Por ejemplo, por decir algo, la jícama, un tubérculo, la zanahoria, que es muy económica, y otras verduras y frutas que podemos encontrar a bajos precios y que pueden ser preparadas para estar utilizándolas de pronto durante comidas o en la misma comida y nos dan un efecto de saciedad temporal sin que haya un daño y una repercusión para nuestro cuerpo. El día de hoy en nuestro país la gente abusa de las harinas, abusan de los refrescos. México es un país que toma muchísimo refresco. Es muy común y es extremadamente dañino. Y se ha hablado mucho acerca de ello, pero la gente no lo valora. Es triste verlos en el hospital intubados o verlos en el hospital ya desahuciados o con una problemática crónica. Y entonces sí comienzan a hacer modificaciones. Hagámoslo desde antes, con cuidado, con responsabilidad. La comida chatarra es muy común y yo sé que es sabrosa, está hecha para satisfacer el gusto de la persona y aún tiene elementos que producen una adicción a la misma. Pero sabes, tenemos que aprender a abstenernos y a decir no. Aun y cuando haya un hábito a cierto tipo de alimentación durante comidas o en el transcurso del día, tenemos que aprender a decir no y modifiquémoslo, cambiémoslo por otro tipo de alimentos que puedan ser nutritivos y saludables para nuestro cuerpo. No solamente eso, lo comentaba en la predicación dominical, en México abusamos de la vitamina T, tacos, tamales, tortas, tacoyos, tostadas, tortillas, totopos y toda vitamina y todo alimento con T que se emplea y que no es saludable para el cuerpo, que abusa de las harinas. Debemos tener cuidado con esto. No que no comamos o no ingiramos tortillas. Es una cuestión que es una tradición culinaria en nuestra nación. No hay problema con eso, pero hagámoslo con mesura. El uso del pan, el uso de la tortilla, con cuidado, con mesura, con responsabilidad. Lamentablemente estamos en un país con muchos obesos y también que ocupa los primeros lugares, si no es que el primer lugar, en el área de la diabetes como población y también en la diabetes infantil. Seamos cuidadosos con nuestro cuerpo. Recordemos que Dios ha dejado leyes, inclusive en el Antiguo Testamento, sanitarias, alimentarias, alimenticias, que son buenas y saludables. Y no que esté hablando de regresar a la ley ceremonial y a la ley alimentaria del Antiguo Testamento como una condición para ser salvos. No, no estoy hablando de eso, sino básicamente estoy hablando de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas y de que debemos ser responsables de nuestro cuerpo. La palabra de Dios también habla del ejercicio corporal. Es importante que hagamos ejercicio. Y no quiero enfocarme mucho en esto, pero que sean ejercicios piadosos, amado. Sé cuidadoso. El día de hoy hay muchas actividades físicas que llevan a la gente a la idolatría del cuerpo, que los llevan a meterse a los gyms, donde la gente está semidesnuda o con ropa demasiado entallada, los pósters ahí con semidesnudos, con música inapropiada, con un ambiente inadecuado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ejercitarse de una forma piadosa. Quizá el caminar, quizá el correr, puede ser en casa, puede ser con la familia, salir a un parque, patear una pelota, correr, divertirse con los hijos, hacerlo como algo periódico, sirve para la integración familiar y también para el cuidado del organismo. En el pasado la gente hacía mucha actividad física, el día de hoy lamentablemente eso ya no ocurre. Seamos cuidadosos, cuidemos nuestro cuerpo. Hagamos actividad física diariamente. No requerimos 3 horas de ejercicio. Puede ser ejercicio de 15, 20 minutos diarios. Bien hecho. Y sabes algo, vas a mantener una condición física básica en tu organismo. Se puede hacer más tiempo, obviamente, y hay diferentes opiniones y posturas
al respecto. En cuanto al descanso, hermanos, también seamos cuidadosos con el descanso. Nuestro cuerpo requiere dormir, que tengamos un sueño reparador. Curiosamente es un término empleado, reparador, porque en el sueño nuestro cuerpo se repara, se autorrepara. Hay modificaciones o hay cuestiones metabólicas, hormonales, del sistema inmunológico, las defensas, y empieza a haber una reparación de nuestro cuerpo. ¿No te ha pasado que te sientes enfermo? Como de un resfriado, te tapas bien, tomas quizá un buen alimento, un medicamento, te acuestas bien, te tapas y en la mañana amaneces mejor. ¿Te ha acontecido? El sueño es reparador y debemos tener cuidado con el descanso, pues nos ayuda no solamente fisiológicamente, sino aún mentalmente y emocionalmente. Gente que no descansa bien va a estar más tentada al desánimo, a la irritabilidad y a muchas otras cosas. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que podamos entender que Dios quiere que tengamos un descanso donde haya paz, haya descanso, haya recuperación, haya fortaleza. Lo comentaba, nuestro cuerpo produce melatonina mientras dormimos y la melatonina requiere varios factores y entre ellos oscuridad y silencio para ser producida. Y cuando se produce, esto genera que haya un sueño mucho más profundo y mucho más reparador. Seamos cuidadosos también con el sueño. Dios dejó la noche y la dejó para que pudiéramos descansar. Y no solamente dejó la noche, sino que dejó un día en la semana para que pudiéramos descansar. Y no solamente dejó un día semanal, también dejó durante el año algunas actividades. Si tú lees el Antiguo Testamento, la historia de Israel, donde tenían que descansar periódicamente durante el año. Reitero, no estoy hablando de regresar a las leyes y a las fiestas del Antiguo Testamento. Simplemente estoy hablando de que en ello vemos el amor de Dios por nuestras vidas y la preocupación por nuestra salud. Porque Dios creó nuestro cuerpo y Él sabe que nuestro cuerpo tiene un límite y que puede enfermarse si no es atendido y cuidado de la forma apropiada. Vivimos una sociedad que está ajetreada, que está estresada. Vivimos una sociedad que tiene muchas responsabilidades. Queremos todo rápido, al momento. Vivimos corriendo. No hay tregua a veces, no hay descanso. Ansiosos por el mañana. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a buscar a Dios. Y qué importante es que tengamos un tiempo de meditación en la palabra y de oración, la comunión con Dios. Dios nos invita a meditar en la Escritura. Libro de Josué, capítulo 1. Meditarás en mi palabra de día y de noche, para que guardes y hagas lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero qué importante es que podamos meditar en la palabra, reflexionar en las verdades. Y no solo eso, tener un tiempo de comunión con Dios, de oración. Todo eso también nos sirve para poder sobrellevar esta vida tan ajetreada, tan difícil, tan complicada que hay a nuestro alrededor. Estoy hablando de diferentes áreas que son importantes en nuestra vida. Y quiero terminar leyendo un texto de la Biblia que se encuentra en en la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero en el capítulo 9, en el versículo número 24. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nos invita a correr esta caminata, esta jornada, esta vida, pensando que hay un premio, que corramos de una forma abnegada, una forma consagrada, una forma sensata, prudente y sabia, sabiendo que un día vamos a partir y que estamos buscando alcanzar un premio. Y sigue diciendo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Está hablando de los luchadores, de los corredores, de los atletas que se abstienen de muchas cosas para obtener un premio. Dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Atención, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice: de todo me abstengo.
Ellos se abstienen de cosas para una medalla de plata, de oro, de bronce, de metal que se va a echar a perder, se va a quedar aquí. Pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible. Ellos golpean su cuerpo para obtener una presea terrenal. Nosotros golpeamos nuestro cuerpo. Nos abstenemos de cosas que son agradables, que son buenas, para poder servir mejor a Dios. Amado, estoy hablando de un área que pudiera ser juzgada por algunos poco espiritual, pero no lo es. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y porque nuestro cuerpo es el vehículo y es el medio para que podamos predicar, para que podamos salir, para que podamos servir. Y no podemos caer en el misticismo de decir únicamente oración y ayuno y ya con eso. No, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar la palabra de Dios, hay que estudiar la Biblia, hay que obedecer a Dios. Pero igualmente hay que cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo y a través de él es que podemos servir a nuestro Dios. Si los atletas lo hacen por un premio terrenal, si los estudiantes lo hacen por un título pegado en la pared, si la gente en el mundo lo hace para obtener quizá un aplauso, un reconocimiento, un estatus, que nosotros lo hagamos para servir al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Y que podamos entender que este cuerpo que Dios nos dio es temporal, es momentáneo. Vamos a partir un día, pero que podamos haber servido a Dios de la mejor manera. Y que podamos correr sabiendo que hay una presea que hemos de alcanzar. Pero para ello, como los atletas, debemos tener una vida con una cierta disciplina, un cierto cuidado, para que podamos levantar el nombre de Dios. Termino diciendo, no quiero fomentar un espíritu criticón en medio de la iglesia. Simplemente quiero fomentar responsabilidad personal, madurez personal, cuidado de nuestras vidas, para que podamos servir a Dios y también para que podamos enfrentar las dolencias, las enfermedades de una mejor forma. El día de hoy muchas personas están muriendo, pero muchos de ellos pudieron no haber llegado a esta condición. Y lamentablemente así están, porque no cuidaron sus vidas, su cuerpo, su salud. A veces es demasiado tarde, y si tú has tenido una vida en la cual quizá en el pasado no lo hiciste, hazlo de aquí en adelante. Sé cuidadoso, sé responsable, sé maduro. Quizá no podremos recuperar los años que ya perdimos por la falta de disciplina, pero seguramente viviremos más y en mejores condiciones que si seguimos viviendo de forma desordenada, irresponsable, descuidada. Y no solo eso, viviremos más y tendremos mayor oportunidad para hacer el bien, para servir a nuestro prójimo y para levantar el nombre de Dios. Que el Señor te bendiga. Espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para todos ustedes. Es algo distinto, es algo diferente, pero sé que tiene como finalidad bendecir al cuerpo de Cristo. El Señor les bendiga y estamos para servirles.